Sanabria, quien nos propone un nuevo concepto diferencialmente dependiente del ser humano en los grupos. Vamos con nuestro reportero, don Ramón, quien se encuentra con él. Gracias por la introducción, Bárbara. Estamos aquí con el doctor Andrés Sanabria. Doctor, por favor, explíquenos el concepto de grupo que ha trabajado a lo largo de su carrera. Bueno, realmente este concepto no es difícil de entender. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas, toda la comunidad científica que se ha interesado realmente por estar al pendiente de los estudios que sacamos a diario, las personas que nos pasamos trabajando en la academia. Ahora, bien, realmente el concepto de grupo que yo planteo no es algo muy difícil de entender, es muy sencillo, de verdad. La humanidad o el ser humano actualmente lo único que se interesa es por conseguir sus propios objetivos, conseguir sus propias metas. El concepto de grupo que yo planteo es el cómo el ser humano, ¿sí?, a través de las demás personas siempre intenta conseguir esas cosas. Solamente abusa, por decirlo así, a las personas. O sea, que es socialmente dependiente, es usted. Exacto. Es socialmente dependiente, debe relacionarse con dos o más personas para poder conseguir esas metas, y a esas dos o más personas se les considera un grupo. Bien, ahora para poder terminar de entender el concepto que yo planteo en mi tesis doctoral y lo que he planteado en realidad a lo largo de toda mi carrera, voy a llamar a uno de mis más grandes colaboradores, que es una señorita muy inteligente que se llama Achu. Muy bien, estudio, gracias por esta introducción, doctor. Pero antes que todo, están informando desde el estudio que tenemos a un personaje, no quiere revelar su identidad, pero que será Mr. Anónimo, que nos va a introducir otro concepto importante para entender Los grupos. los grupos. Volvemos a estudio. Gracias, don Ramón, y gracias al doctor Sanabria por su gran aporte. En este día también nos encontramos con el señor Anónimo, entonces vamos a escuchar qué tiene para decir. Buenas tardes y ante todo muchas gracias por aceptar mi identidad. Lo que quiero discutir ahora es el concepto de ganancia del Dr. Sanabria. Para él la ganancia es algo individual. El grupo, como tal, emerge para que el individuo sea favorecido. Mi posición, por el contrario, muestra que no, que puede haber una ganancia colectiva, que el grupo puede, en su totalidad, tener una ganancia. Ese es el criterio fundamental del que yo discurro con el Dr. Sanabria. Muchas gracias. Interesante postura, señor Anónimo, y muchas gracias por su aporte. Ahora vamos a ver qué tiene para responder el doctor Sanabria. Sí, buenas tardes, estudio. Gracias por su introducción, señor Anónimo. Queremos seguir, doctor Sanabria, con su posición acerca del grupo. Bien, como les había dicho antes, voy a permitir que mi compañera Achu presente el resto del concepto. De todas maneras, cabe aclarar que mi concepto, el que estoy planteando, se divide en tres cosas diferentes en la influencia social. Achu, por favor, colabora. Buenas tardes. Realmente los tres literales los podemos definir en facilitación social, ocio social y desindividualización. La respuesta dominante es la que más se expresa y las respuestas que se mejoran son las que más se le facilitan a la persona. Da una sensación de negación o aprobación de parte del grupo hacia el individuo, y esto también empeora dependiendo de la cantidad de personas que hay en ese grupo. Se presentan porque nos importa mucho lo que piensan de nosotros, las personas, si nos aprueban o no. Esto es muy importante para nuestro desarrollo. Podemos ser muy buenos, no sé, jugando fútbol, pero si nos empiezan a mirar y a mirar, dependiendo de la persona, nos empezamos a preocupar. A menos que ya tengamos la confianza plena de que somos muy buenos, vamos a empeorar nuestro desarrollo. También encontramos el ocio grupal, que se presenta cuando distribuimos las responsabilidades y las actividades en el grupo. Esto genera que nuestro esfuerzo que hacemos en el grupo lo vamos disminuyendo porque estamos en el grupo. Y si no somos evaluados constantemente, tiende a desaparecer porque nos recargamos. Como última característica de la influencia social tenemos la desindividualización, y esto es un concepto muy interesante. Y es muy interesante porque el individuo pierde su característica de único, de uno. Resulta que el grupo lo que hace es acogerlo, y entonces el esfuerzo y todo se reparte, todo se vuelve común y pues se pierde como esa esencia. Se pierde el concepto de individualidad al repartir los actos entre varias personas. ¿Ya? ¿Qué digo? Gracias, hasta se me cayó aquí está. Y con ustedes en estudio, el señor Anónimo otra vez va a darnos un tema para discutir. De hecho, nos deja reflexionando esto de que los grupos son más allá que un conglomerado de personas. Esto tiene mucha más profundidad y por eso el señor Anónimo tiene algo nuevo que discutir. Sin embargo, muchas gracias, Tachu, por tus aportaciones. Pues sí, todo lo que dijeron es cierto, pero para la complementación del tema tenemos el hecho del cómo y el por qué se conecta un grupo. Suena técnico y todo, pero en realidad es bastante fácil de entender.
Este concepto se refiere a que si tú tienes una actitud o una forma de pensar y mediante discusiones y charlas con tu grupo la refuerzas, esta forma de pensar se va a radicalizar o imponer mucho, más en comparación de lo que estaba originalmente, y el grupo va a polarizar su forma de pensar frente a otros grupos. O lo que tú- Pena, señor Anónimo, por interrumpirlo, pero es que en este preciso instante está entrando una llamada y siento que es importante. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes, habla con Valentino. Valentino, ¿cómo estás? Bienvenido al Noticiero Psicológico. Cuéntenos la razón de su llamada. Bien, pues he estado viendo toda esta noticia y me parece que a través del desarrollo de todo el concepto de la doctora y el concepto del señor Anónimo, me pareció importante mencionar que hace falta el concepto de pensamiento grupal. No sé si saben qué refiere este concepto. Pues nos gustaría mucho contar con su aporte. Adelante. Bien, pues el pensamiento grupal es una forma de pensamiento en la cual las personas buscan una concurrencia en la forma de pensar de ellos con la del grupo. Cuando esta concurrencia se da muy seguido, se vuelve muy dominante. Esto es algo malo porque no se vuelve tan dominante, no requieren o no reciben otros recursos u otras formas de actuar y solamente se llevan esa forma de pensar. Por ejemplo, no sé, si te das cuenta, hubo un accidente de un cohete y es porque no le pusieron cuidado a unos cauchos. Una persona dijo deberíamos arreglar los cauchos, pero la gran mayoría dijo que no era importante y a la final el cohete explotó. Este sería el concepto de pensamiento grupal. Hay que tener en cuenta aquí varios síntomas del pensamiento grupal que podríamos definir, ¿sí? O podríamos identificar un grupo que piensa así por unos síntomas que tienen, que son la ilusión de invulnerabilidad, la credibilidad incuestionable en la moral conjunta, la racionalización, la visión estereotipada del oponente, que es como que es débil o algo así, la presión de conformidad, autocensura e ilusión de unanimidad. Ah, y también son los guardianes de la mente, ¿no? Me falta mencionarlo. Andrés, a comer. Qué gran aporte, Valentino Andrés. La verdad nos clarifica muchas cosas. Espero estés disfrutando de tu plato de comida al lado de tu televisor, sigas con este programa y escuches la respuesta que tiene el señor Anónimo para ti. Claro, Valentino, muchas gracias. Pero lo que no tienes en cuenta es que ese pensamiento se puede estudiar de manera retrospectiva. Es decir, si aplica al grupo, se comprueba en la teoría, pero si no, el grupo se desecha. Y se buscan más en los cuales se aplique. Pero bueno, cambiando de tema, quisiera mencionar algo que el doctor, tampoco dijo, y es la influencia de la minoría grupal. Esto es que aunque sea un grupo menor, al total de los integrantes del grupo pueden lograr dominar el pensamiento del grupo. La confianza, ya sea por constancia del pensamiento de la minoría o que el pensamiento de la mayoría deserte porque es inestable, o finalmente que el grupo sea de fácil influencia por la minoría. Este era el pequeño detalle. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente muchas gracias a todos los que han participado en la emisión del Notitisco del día de hoy. Es una lástima tener que decir esto a ustedes, mis queridos televidentes, pero nos despedimos. Recuerden, a la cama no te irás sin aprender algo más. Espero les hayan quedado bien los conceptos de grupo y puedan, no sé, aplicarlos o ver cómo esto en realidad pasa. Entonces, muchas gracias de nuevo. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.